Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a su canal Rincón Lúgubre. Hoy esta noche les traigo una joyita de cuento, de relato corto. Y ahorita van a ver por qué. Se trata nada más ni nada menos que del escritor William Seabrook, un grandioso escritor norteamericano que aparte de ser un explorador, un viajero, periodista y de haber estudiado filosofía, también le encantaba todo el tema del oculto. Estudió metafísica, fue un ocultista declarado, se movía en el ámbito de la brujería y la magia negra, y no conforme con eso, también tenía una muy buena amistad con otro personaje muy famoso. Ahorita van a saber quién. Se trata de un famoso ocultista. Estamos hablando de Aleister Crowley. Ya sabrán que siempre se movió en ámbitos de lo sobrenatural y fundó una iglesia, la iglesia de Telema. Pero bueno, regresando a William Seabrook, toda esta fascinación por el mundo del oculto, lo sobrenatural, aquello, lo prohibido, se vio reflejado en todos sus escritos. Tan solo por mencionar algunos, que se los voy a dejar, que probablemente en unas próximas entregas se los esté relatando. Algunos de sus títulos que les menciono, por ejemplo, se trata el de Asylum, La venganza de las brujas, La fórmula para llamar o despertar a los muertos, y otro de él muy interesante que es No Hiding Place, que como les digo, posteriormente se lo estaré haciendo llegar. Pero hoy el que nos llama esta noche, para meterle un poco de miedo, es uno que se llama La pálida esposa de Tucel. Un anciano y respetado caballero haitiano, cuya esposa era de nacionalidad francesa, tenía una hermosa sobrina llamada Camille, una joven mulata de piel clara a quien presentó y apadrinó en la sociedad de Port-au-Prince, donde se hizo popular y para quien esperaba arreglar un matrimonio brillante. Sin embargo, su propia familia era pobre. Apenas se podía esperar que su tío, lo cual entendían, le diera una dote. Era un hombre próspero pero no rico, y tenía una familia propia. Y el sistema francés de la dot es el que prevalece en Haití, de modo que al tiempo que los jóvenes apuestos de la élite se apiñaban para llenar sus citas a los bailes, poco a poco se hizo evidente que ninguno de ellos tenía intenciones serias. Al acercarse Camila a la edad de 20 años, Mathieu Tussel, un rico cultivador de café de Morne-Hôpital, se convirtió en su pretendiente y después de un tiempo la solicitó en matrimonio. Era de piel oscura y le doblaba la edad, pero rico, cosmopolita y bien educado. La casa principal de residencia de los Tussel, en la falda de las colinas y que daba a Port-au-Prince, no tenía techo de paja y paredes de barro, sino que era un hermoso bungalow de madera, con techo de tejas y amplias terrazas, entre un jardín de vivas flores de fuego, palmeras y bugambillas. Allí Mathieu Tussel había construido un camino, guardaba su coche grande y a menudo se lo veía en los cafés y clubes de moda. Corrió un antiguo rumor de que estaba asociado de algún modo con el vudú o la brujería, pero tales rumores son normales respecto a casi todos los haitianos que han adquirido poder en las montañas, y en el caso de los hombres como Tussel rara vez se toman en serio. No pidió ninguna dote, prometió ser generoso, tanto con ella como con su apremiada familia, y ésta la convenció para que se casara. El plantador negro se llevó a su pálida esposa con él de vuelta a la montaña, y durante casi un año, eso parece, ella no fue infeliz, o por lo menos no dio muestras de ello. Aún bajaban a Port-au-Prince y asistían de manera esporádica a las veladas de los clubes. Tussel le permitió visitar a su familia siempre que lo deseó, le prestó dinero a su padre y arregló todo para enviar a su hermano menor a un colegio en Francia. Sin embargo, poco a poco su familia y también sus amigos
Comenzaron a sospechar que no todo marchaba tan felizmente como parecía allá arriba. Empezaron a darse cuenta de que ella se mostraba nerviosa en presencia de su marido, que daba la impresión de que había adquirido un vago y creciente temor de él. Se preguntaron si Tucel la estaba maltratando o descuidándola. La madre intentó conseguir las confidencias de su hija, y la muchacha gradualmente le abrió el corazón. No, su marido jamás la había maltratado, jamás le había dirigido una palabra brusca, siempre era tan amable y además considerado, pero había noches en las que parecía extrañamente preocupado, y en tales noches ensillaba su caballo y cabalgaba rumbo a las colinas, a veces sin regresar hasta después de que hubiera amanecido, momento en el que se mostraba aún más extraño y más perdido en sus propios pensamientos que la noche anterior. Y había algo en el modo en que a veces se sentaba y la miraba que la hacía sentir que ella estaba, de algún modo, relacionada con esos pensamientos secretos. Le tenía miedo a los pensamientos y le temía a él. De modo intuitivo, sabía, como lo saben las mujeres, que en sus excursiones nocturnas no se hallaba involucrada ninguna otra mujer. No estaba celosa, se encontraba poseída por un miedo irracional. Una mañana, cuando pensaba que él se había pasado toda la noche en las colinas, mirando por casualidad por la ventana, así se lo contó a su madre, le había visto salir por la puerta de una construcción baja que había en su gran jardín, apartada de los otros bosques, y que él le había dicho que era su despacho, donde guardaba la contabilidad, los papeles de negocios y donde la puerta siempre estaba cerrada con llave. Entonces, comentó la madre aliviada y tranquila, ¿a qué se debe todo esto? Con toda probabilidad esos pensamientos secretos suyos se deben a problemas de negocios, a alguna mezcla de café que está preparando y que quizá no va muy bien, así que se queda despierto toda la noche en su despacho meditando y calculando, o se marcha a caballo para ir a reunirse y consultar con otros. Los hombres son así, el asunto se explica por sí solo, lo demás no es más que tu imaginación nerviosa. Y esta fue la última conversación racional que mantuvieron madre e hija. Lo que sucedió posteriormente allá arriba en la noche fatal del primer aniversario de bodas lo entresacaron de los intervalos medio lúcidos de una criatura aterrorizada, temerosa e histérica, que finalmente se volvió loca de remate. No obstante, los acontecimientos por los que tuvo que pasar se le quedaron grabados de forma indeleble en la cabeza. Hubo tempranos periodos en los que parecía bastante cuerda, y la secuencia de la tragedia se pudo deducir poco a poco. La noche de su primer aniversario, Tucel había partido a caballo, diciéndole que no lo esperara, y ella había supuesto que en su preocupación se había olvidado de la fecha, lo cual le dolió y la hizo guardar silencio. Se fue a la cama pronto, y por último se quedó dormida. Cerca de la medianoche, su marido la despertó. Estaba de pie junto a la cama y sostenía una lámpara. Debía de haber vuelto hacía cierto tiempo, pues ahora se lo veía vestido de etiqueta. Ponte el vestido que usaste en la boda y arréglate, dijo. Vamos a ir a una fiesta. Ella estaba somnolienta y aturdida, pero inocentemente complacida, imaginando que un tardío recuerdo de la fecha le había hecho prepararle una sorpresa. Supuso que la iba a llevar a cenar y a bailar al club, donde la gente a menudo aparecía bastante después de la medianoche. Tómate tu tiempo, añadió él, y ponte tan hermosa como puedas. No hay prisa. Una hora más tarde, cuando se reunió con él en la terraza, preguntó: «¿Pero dónde está el coche?» «No», repuso él, «la fiesta se va a celebrar aquí». Y ella notó que había luz en la cabaña, su oficina,
en el otro extremo del jardín. No le dio tiempo para interrogarlo o protestar. La sujetó del brazo, la condujo por el oscuro jardín y abrió la puerta. La oficina, si alguna vez había sido tal cosa, se había transformado en un comedor, iluminado por una luz difusa procedente de velas altas. Había una mesa antigua con un buffet, sobre la que colgaba un espejo, y donde había platos de carnes frías y ensaladas, botellas de vino y frascos de ron. En el centro de la estancia estaba puesta una elegante mesa con un mantel de damasco, flores y reluciente plata. 4 hombres también con trajes de etiqueta, pero que les sentaban mal, ya se hallaban sentados en la mesa. Había 2 sillas vacías en los extremos. Los hombres sentados no se levantaron cuando la joven enfundada en su vestido de boda entró del brazo de su marido. Se sentaban encorvados y ni siquiera giraron la cabeza para saludarla. Delante tenían copas de vino llenas a medias, y pensó que ya estaban borrachos. Mientras Camille se sentaba con movimiento mecánico en la silla a la que la condujo Toussaint, ocupando él mismo la que estaba enfrente, con los 4 invitados situados entre ellos, 2 a cada lado, de una forma antinaturalmente tensa, aumentando dicha tensión a medida que hablaba, dijo: «Te pido que perdones la aparente rudeza de mis invitados. Ha pasado mucho tiempo desde que probaran el vino y se sentaran así a una mesa con una anfitriona tan hermosa. Pero ahora beberán contigo. Sí, alzarán sus brazos como yo alzo el mío. Brindarán contigo. Más se levantarán y bailarán contigo. Más harán». Cerca de ella, los dedos negros de un silencioso invitado estaban cerrados con rigidez en torno al frágil pie de una copa de vino, ladeada, derramándose. El olor acumulado en Camille se desbordó. Sujetó una vela, la aproximó a la cara macilenta y caída y vio que el hombre estaba muerto. Se encontraba sentada a la mesa de un banquete con 4 muertos apuntalados. Sin aliento durante un instante, luego gritando, se puso en pie de un salto y salió corriendo. Toussaint llegó a la puerta demasiado tarde para frenarla. Era pesado y la doblaba en edad. Ella corrió gritando aún a través del jardín oscuro, un destello blanco entre los árboles, y atravesó el portón. La juventud y el absoluto terror le prestaron alas a sus pies y escapó. Una procesión de mujeres madrugadoras del mercado, con sus cestos llenos, cargados en burros, que bajaba por la falda de la montaña al amanecer, la encontró allí abajo, sin sentido. Su vaporoso vestido estaba roto y desgarrado, sus pequeños zapatos de satén blanco deshilachados y sucios, uno de los tacones arrancado allí donde tropezó con unas raíces y cayó. Le mojaron la cara para revivirla, la subieron a un burro y caminaron a su lado sosteniéndola. Solo estaba medio consciente, incoherente, y las mujeres comenzaron a discutir entre sí, tal como lo hacen las campesinas. Algunas creyeron que se trataba de una dama francesa que había sido tirada o se había caído de un coche. Otras que se trataba de una dominicaine, que había sido sinónimo en el dialecto criollo desde los primeros días coloniales de prostituta de lujo. Ninguna la reconoció como Madame Toussaint. Quizá ninguna de ellas la había visto jamás. Estaban discutiendo si dejarla en el hospital de las hermanas católicas en las afueras de la ciudad en cuya dirección iban, o si sería más seguro
para ellas, llevarla directamente al cuartel de la policía y contar la historia. Su sonora discusión pareció despertarla, dio la impresión de haber recuperado en parte los sentidos y comprender lo que hablaban. Les dijo cómo se llamaba, el nombre de soltera, y les rogó que la llevaran a casa de su padre. Una vez allí, habiéndola metido en la cama y llamado a los médicos, la familia fue capaz de conseguir, por el farfulleo histérico de la joven, una comprensión parcial de lo que había sucedido. Ese mismo día, subieron a ver a Tucel, a registrar la casa. Pero Tucel se había ido, y todos los sirvientes habían desaparecido, salvo un anciano, quien dijo que Tucel se hallaba en Santo Domingo. Entraron en la así llamada oficina y encontraron ahí aún la mesa puesta para 6 personas, el vino sobre el mantel, una botella volcada, las sillas tiradas, los platos de comida todavía intactos sobre la mesilla, pero aparte de eso no descubrieron nada. Tucel jamás regresó a Haití. Se dice que ahora está viviendo en Cuba. La investigación criminal era inútil. ¿Qué esperanza razonable podían haber tenido de condenarlo basándose en las pruebas que no se sustentaban solas de una esposa de mente desequilibrada? Y en ese punto, tal como me fue relatada, la historia se acababa con un encogimiento de hombros, quedando en un misterio inconcluso. ¿Qué había estado planeando ese Tucel? ¿Qué siniestra, quizá criminal necromancia en la que su esposa iba a ser la víctima o el instrumento? ¿Qué habría ocurrido si ella no hubiera escapado? Formulé estas preguntas, pero no tuve ninguna explicación convincente o incluso una teoría en respuesta. Hay historias de abominaciones más bien horrendas, impublicables, practicadas por algunos brujos que afirman levantar a los muertos, pero hasta donde yo sé, solo se trata de historias. Y en cuanto a lo que de verdad sucedió aquella noche, la credibilidad depende de la prueba aportada por una muchacha demente. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda se puede exponer con unas pocas palabras. Matthew Tucel preparó una cena de aniversario de boda para su esposa en la que se dispusieron 6 platos, y cuando ella miró las caras de los otros 4 invitados, se volvió loca. Ahí queda el relato de William Seabrook, que si bien queda de alguna forma digamos que abierto, porque se supone que lo que te están contando viene de un narrador al que le hicieron llegar a esa historia, que ni él mismo sabe qué es lo que finalmente pasó, o si ese tal famoso Tucel realmente practicaba vudú o no, si era brujo, un reanimador de muertos, o qué iba a pasar. Bien podría quedar como la historia de una chica desquiciada, o bien como la de una chica que quedó desquiciada tras haber salvado su vida en el último momento, que como bien relata William Seabrook, podría haber sido el instrumento de algo más ominoso que la simple demencia. Entonces lo dejo a su criterio, y si ustedes tienen alguna teoría de lo que va o una interpretación de esta historia, déjenla abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse, por favor, dejar un like si les ha gustado el relato, y nos vemos en una próxima entrega aquí en Rincón Lúgubre, donde el miedo a lo paranormal es solamente el inicio. Buenas noches, amigos.